Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a iniciar la última unidad del estudio, Edgar Cayce, dos lecciones de espiritualidad. El día de hoy estamos por iniciar la primera parte, agradeciendo a todos su presencia, agradeciendo pues que estén con nosotros, que hayan continuado y perseverado en este estudio, que ha sido un estudio bastante largo, bastante completo, del libro Edgar Cayce, dos lecciones de espiritualidad. Y bueno, la clave de todo esto es el conocimiento, el autoconocimiento. Aquellos que logran ser capaces de conocerse a sí mismos, conocen su naturaleza divina y son capaces de conocer las leyes del universo y empiezan a desarrollar la maestría, la conciencia plena. Y esto se logra a través de la autoobservación, a través de, antes de proyectar un pensamiento o una emoción o una palabra o una acción, lo más importante es tener la conciencia crítica, autocrítica de autoobservadores para ser capaces de filtrar antes de lo que vamos a emitir. Todos estamos integrados a la energía del Padre, somos la misma energía del Padre, somos parte de su fuerza creativa y de hecho somos capaces de proyectar y de darle forma a su energía. Y esto lo hacemos básicamente a través del pensamiento. Pero del pensamiento se derivan las palabras, las emociones, los sentimientos, las acciones, y de alguna forma estamos proyectando su energía y es importante aprender a hacer buen uso de ella. Entonces, a través de la oración, la meditación y el servicio, somos más conscientes de la presencia de Dios en nosotros, nos conocemos, o sea, Dios está conociendo a través de nosotros. Nuestro proceso de vida es un autorreconocimiento de nuestra propia naturaleza, de lo que somos realmente. Y cuando uno comprende, cuando uno entiende cuál es la razón, cuál es el sentido, cuál es el propósito del ser, y lo identificamos con nuestra fuente, empezamos a darle orden y a darle estructura a nuestra vida. Empezamos a empoderarnos, empezamos a asumir la responsabilidad, pero también el gozo que nos da la libertad del regreso a la fuente, del regreso al camino, del regreso al Padre. El día de hoy vamos a ver esta última lección que tiene por nombre, unidad. La última unidad es amor y lo estamos tomando de este libro, Edgar Cayce, dos lecciones de espiritualidad. Vamos a comentar partiendo de este punto. Se ha hablado mucho de la fe, la esperanza y la caridad. Sin embargo, la fe, pues, es la certeza de lo invisible. La fe es vivir en una conciencia elevada, porque la fe es un elemento que usualmente no se maneja en el plano físico, en el plano humano, pero precisamente para todo es preciso la fe, la convicción en ese mundo espiritual, ese mundo invisible. Por fe nos levantamos, por fe tenemos certeza de que va a haber un día siguiente. Con la fe tenemos la convicción de que tenemos un propósito, aunque no lo entendamos del todo. La esperanza es propiamente esa confianza plena, esa certeza con el corazón de que todo va a estar bien por muy mal que aparente estar. La esperanza es esa ventana que se abre, que permite el paso de la luz cuando todo está oscuro. La esperanza es aquella gota que todavía mana, regando el agua en el desierto de nuestras vidas. Y esa esperanza es como la llamada del corazón que nos dice, todavía es posible, levántate. Y la caridad es la manifestación plena del amor. La caridad es la identificación con el otro, el entendimiento de que todos somos uno. De hecho, la caridad también se dice que es amor. Y propiamente la más alta virtud de estas tres virtudes teologales es la caridad o el amor. Entonces se dice muchas veces que Dios es amor y ya se ha manejado como un cliché ahí, que todo el mundo lo dice, Dios es amor, las religiones dicen Dios es amor. Lo cierto es que hacer consciente, hacernos consciente de que Dios es amor, es propiamente haber experimentado ese proceso. Es decir, ¿cómo podemos saber que Dios es amor si no lo hemos experimentado? El Maestro Jesús, por ejemplo, demostró y manifestó a Dios en él, en su vida, con sus obras, y manifestó que el Padre es amor. El Padre, Dios o las fuerzas creativas son amor.
Entonces, Dios es amor, es cierto, es verdadero, es absoluto. Pero cuando tenemos experiencias, cuando vivimos situaciones que nos generan desasosiego, que nos hacen perder la fe y la esperanza, inclusive la caridad, o sea, la manifestación del amor, pudiéramos pensar o pudiéramos llegar a la conclusión de que no todo es amor, o que no solo amor es Dios, que Dios puede ser justo y también puede ser un poco castigador, que Dios es incomprensible. Se nos ha dicho que Dios es incognoscible, que Dios es infinito, pero también se nos dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, el amor es inteligente por naturaleza. El amor es pródigo, el amor se da como el agua. El agua se da, el agua es no resistencia. Recién me llegó un mensaje del oriental que decía que el agua es la mayor manifestación o la máxima manifestación del amor de Dios mismo. Entonces, se lo voy a compartir, obviamente, pero lo más importante es que esta gran verdad que es Dios, Dios es amor, o que las fuerzas creativas o la energía del universo es amor, nos hace entender de que no es una energía muerta o no es una energía que está funcionando mecánicamente en un universo mecánico. No es una ley en el sentido de que si es ley o si es un principio, tuvo que haber sido establecido por alguien o puede manifestarse a través de algo. Y ese algo llamamos fuerza creativa. La palabra de fuerzas creativas o fuerzas creadoras, que es lo que llamamos a Dios, pues realmente comprenden todas las energías y manifestaciones del universo visible y no visible. Es decir, si Dios es amor y la manifestación de ese amor o de la vida misma es el amor, la vida es Dios, es una expresión de Dios, David, te estás cortando, es una te estás manifestación. cortando. A ver, permítame, déjeme preguntarle a los demás si me escuchan o David, te no. estás cortando mucho. ¿Los demás me escuchan? Sí, perfectamente, David. José, usted es la única que no me escucha. No, yo también se me cortaba, pero ahorita ya está bien, ¿eh? Ah, bueno, si quieren quito Sí, te escuchabas muy cuerdo. ¿Sí me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí te escuchamos bien. ahorita sí. Bueno, vamos a seguir así entonces sin el... Te escuchas lejos, David. Ahora me escucho lejos. A ver. Puede ser que tenga un falso corto. Que apague su cámara. A ver, En la apago. en charlas pasadas también se oía cortado, Ajá. pero ya en lo que es la grabación se escucha todo perfecto. Bueno, voy a apagar la cámara, cerrarla. A ver si se escucha mejor así. Sí, sí, No, sí, la de escucho. José. Sí, se oye bien. ¿Perdón? Sí, sí, La de se José. escucha. Ah, que cierre la de José, que apague su micrófono, su cámara. Sí, Bueno, así es. José, le recomiendan que apague su cámara para que pueda escuchar mejor. A ver si me escucha. Bueno, vamos a continuar. Sí, Y, por favor, apague su cámara, José, para que pueda escuchar mejor. Y bueno, ya me dicen los demás si sigue cortándose para ver qué puedo hacer. Entonces, creo que lo más importante es vivir esta experiencia. Dios es amor y tenemos que vivirla. Pero para poder vivir a Dios como amor, tenemos que conocerlo. Entonces, la única forma de conocerlo es entender que nosotros somos parte de Él. Es decir, nosotros somos una manifestación de Él en la tierra. Y la única forma de empezar a conocer cómo es Dios como amor es viviendo el amor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros y Dios no somos diferentes, ni estamos separados. No hay una diferencia sustancial entre Dios y sus criaturas. Pudiéramos pensar que sí, porque para nuestro juicio Dios es inalcanzable, Dios es infinito, Dios es ilimitado, Dios es absoluto y es algo maravilloso, extraordinario. Pero nosotros, al ser manifestaciones de Él, retazos de su propia divinidad, podemos encontrar dentro de nosotros, dentro de nuestra naturaleza auténtica, a Dios mismo.
porque somos realmente Dios o dioses manifestándonos y reconociéndonos en el proceso que es la vida. Entonces, si Dios es amor, ¿yo qué soy? O sea, yo soy un generador de amor, un canalizador de amor, un proyector de amor, por decirlo de alguna forma. Entonces, amar, ¿qué es amor? El amor no es un sentimiento, no es un sentimiento propio de naturaleza humana. El amor realmente es una conciencia de darse, de compartirse, de proyectar lo mejor de sí para elevar al otro, sin esperar nada a cambio. Es un estado del ser, un estado de la conciencia que nosotros permitimos para que Dios opere a través de nosotros y se manifieste en la tierra, su proyecto, su voluntad. Entonces, lo único que precisa el ser humano es realmente el amor. Pese a que pudiéramos tener ciertas necesidades materiales y deseos del plano y de la propia naturaleza humana, lo que precisamos para poder subsistir, para poder expresarnos, para crecer y evolucionar, es amor. Es lo único que precisamos el ser humano. Y precisamos darlo, precisamos manifestarlo, por consecuencia, poderlo recibir. Es bonito, interesante entender la mecánica de este universo, que todo lo que proyectamos a los demás o al universo, lo recibimos multiplicado. Entonces, cuando lo único que precisa el ser humano es el amor, lo hemos entendido como el amor posesivo, el amor apasionado, el amor convenenciero o interesado. Pero eso no es amor. O sea, un sentimiento como el amor posesivo, el amor condicionante, no es amor. La naturaleza auténtica del amor es algo más sublime. Es una capacidad, una conciencia que proyecta la energía. Digámoslo así, nosotros somos la conciencia y somos una conciencia co-creativa del Padre, que su naturaleza es generar amor, es proyectarse a sí misma como amor. Y en esa capacidad de proyectarse, proyecta propiamente la energía creativa del cosmos, de Dios mismo. Entonces proyectamos amor. Y curiosamente lo que necesitamos para alimentarnos y para poder producir es amor. Entonces en una oración cuando dice, ayúdame a dar amor para recibir amor, se puede pensar que es algo egoísta. Es como un intercambio. Yo doy para recibir. Pero lo cierto es que uno dice, ayúdame a dar amor para recibir amor, porque es la ley, el principio es dar y recibir. Es la inhalación y la exhalación, el ritmo, el ciclo, el inhalar y el exhalar, lo interior y lo exterior. La respiración es eso. O sea, yo soy un canal, una expresión, proyecto aire, por decirlo así, y respiro aire. Es dar y recibir, es el latido del corazón de Dios. Entonces, amar, decir, quiero ser un canal del amor para recibir amor, ello me va a invitar a generar un ciclo más potente, más expandido, de dar para recibir y al estar recibiendo volver a dar, porque es la naturaleza del crecimiento del amor. Y es mejor dicho, el amor crece y hace crecer la conciencia. Quien sale ganando es la conciencia, es la inteligencia, es el ser. ¿Por qué? Porque podemos llegar a la conclusión que el ser está hecho de amor. Su manifestación es amor. Y el amor es como el ejercicio, ejercitar el músculo, para que pueda darse y pueda recibirse y volverse a dar. Entonces, de aquí conlleva mucho la importancia de la voluntad. La voluntad a través de la invocación, a través de la oración, abre la puerta a la verdadera naturaleza del ser, que es amor. Cuando uno ora, cuando uno invoca, cuando uno pide conocer a Dios, conocer su designio, su voluntad para uno, está abriendo la puerta. Cuando uno expresa, desea ser un canal de bendiciones o de bondad, está pidiendo cumplir su propósito, su naturaleza. Y cuando uno ve el amor manifestado y lo agradece en el universo y en las otras personas, está identificando el amor que ya está empezando a cultivar en sí mismo.
Entonces de ahí deriva que el propósito de la vida es básicamente aprender a amar incondicionalmente. Y esto pareciera muy potente y muy difícil, pero realmente esa es la regla básica para que el amor fluya de manera correcta o adecuada. Que el amor fluya para que pueda inclusive elevar al ego, al yo humano, por decirlo así. Aprender a amar es el único propósito en la vida. Todo lo demás obviamente nos enseña, nos da mayor formación, mayor conocimiento, mayor ciencia de Dios, de sus leyes. Pero estas ciencias y este conocimiento de Dios no tendría sentido si no hemos aprendido a amar, porque solo amando podemos conocer a Dios y solo amando podemos conocer nuestra verdadera y propia naturaleza. Entonces, el amor divino es universal, es incondicional. El amor divino es propiamente el amor sin preferencias. Es como un sol que se da, o como un mar, o como un río que abarca a plantas tanto dañinas como plantas benéficas. Entonces, aquí muy importante la relación que existe entre eso que llamamos la unidad y el amor. La unidad básicamente es la universalidad de esa fuerza, de la fuerza única. No hay otra fuerza. Es una sola fuerza que sostiene todo. Aún las creaciones discordantes creadas por la mente humana están sostenidas por la fuerza divina. Entonces el amor divino es universal, es incondicional y es la única fuerza. Es decir, la unidad es como ese principio que todo está integrado en el uno. Es una amplia red donde todo se conecta y se integra. Y el amor es aquello que manifiesta esa unidad. Es como decir, es la intención de la unidad, de esas fuerzas que unifican, es la intención última de esa red, de esas fuerzas unificadoras. Es la expresión propiamente, el fruto de dicha fuerza, de dicha unidad. Entonces, como dicen por ahí, todo puede pasar, pero lo más importante es que el amor va a perdurar. Y podemos pensar que aquí la clave tiene que ver con el concepto, y es muy interesante. En el libro de Ami se narra que el extraterrestre podía ver el grado de amor que tenían los animales, las plantas, la roca. Entonces el extraterrestre, el amigo de Ami, el Ami es el niño de la Tierra, perdón, Ami es el niño de extraterrestre y el niño de la Tierra, no recuerdo su nombre. El extraterrestre Ami, que así se puso de nombre para que fuera identificado por el terrestre. Mira, le dijo, tiene tantas unidades de amor, la piedra, eran pocas. Tienen tantas unidades de amor el oso, por ejemplo. El ser humano oscila entre este rango y este rango de unidades de amor. Una persona que no necesariamente es sabia o instruida, pero que está dando amor, por ejemplo, a sus hijos y vive en la pobreza y se esfuerza por darles de comer y trabaja con amor o por amor, cuidando una casa, atendiendo como sirvienta en una casa o haciendo pan, esa persona proyectaba un grado de amor tremendo. Y había un cazador donde el nivel de amor era bastante bajo, muy cercano, por ejemplo, a las bestias, por decirlo así. Entonces es algo simbólico, pero es algo real. En los planos mayores, los guías, nuestros instructores y los seres que están más avanzados que nosotros pueden percibir el grado de amor que tenemos dentro de todo el conjunto de pensamientos, emociones, acciones, deseos y toda la telaraña que traemos puesta, usualmente como conciencia humana. Ellos pueden percibir en el aura el grado de amor. Ahora, curiosamente, el grado de amor refleja el grado de nivel de la conciencia evolucionada. Por eso podemos entender que Dios es la máxima capacidad, es la infinita capacidad del amor. Y realmente ese sería como el sentido de esta instrucción. Entender cuál es nuestra naturaleza, cómo podemos identificarla. De hecho, nosotros somos amor, nuestra esencia es amor. Podemos confundirla con amor al dinero, al amor a las propiedades, el miedo a perder, el miedo a tal cosa. Pero uno cuando llega a esta conclusión por experiencia, empieza a encontrar el camino de manera natural.
Y el amor se vuelve como algo, como el camino que guía todas nuestras decisiones. Por eso algunos de ustedes que han puesto el ideal como el amor o la conciencia crística, ciertamente, o la paz o el amor mismo, ciertamente que son cualidades del amor, están intrínsecas en el amor. Por ejemplo, el amor es paciente. El amor es la conciencia del Cristo, conciencia crística. La presencia yo soy es netamente amor. Todas las cualidades, los ideales que persigamos o que obtengamos o que querramos manifestar en la tierra están basados en el amor, porque Dios es amor. Entonces, la unidad es clave. La unidad, que fue la lección pasada, es clave porque todo es uno. O sea, nosotros somos, vosotros sois dioses, se nos ha dicho reiteradamente, pero no hemos entendido del todo que después de esta vida y en el inter y en todo el proceso, la evolución avanza en la medida que somos capaces de manifestar más capacidad de amor, válgase. Un amor incondicional, un amor no limitado, no sesgado, un amor no teñido por el afán posesivo o de retribución que podamos pensar tener. Entonces se da que cualidades y o sea, servicios que se dan por amor o con amor tienen más valor que los servicios que se manifiestan, por ejemplo, con un intercambio material. No porque sea malo el trabajo remunerado o pagado. De hecho, puede haber un trabajo donde hay amor y eso ayuda. Pero realmente la manifestación real del amor incondicional es precisamente que sea incondicional, tanto para amigos como para enemigos. Ese es un grado de amor más excelso, más liberado del condicionamiento humano. Y eso es difícil, pero se dice que es difícil porque no estamos acostumbrados, no nos hemos disciplinado para manifestar esa naturaleza auténtica del amor sublimado, del amor elevado. Entonces aquí ahí voy a cerrar esta imagen, dice así, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Bueno, llegar a creer es saber, es experimentar que Dios nos ama. Dios es amor, es una conclusión. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, porque Dios es amor. Entonces, esta sería como la primera parte de la reflexión que se hace hoy. Y como dice aquí, cada uno encuentra en el amor aquello que anhela. Por ejemplo, decía poéticamente que la rosa expresa sus pétalos, el color de sus pétalos, como un homenaje a la creación, a la naturaleza, a Dios mismo. Una amistad sincera expresa fraternidad y es una manifestación de amor. Una canción de alabanza o de gratitud a Dios o a la vida es una manifestación de amor. El deber cumplido, aunque a veces no nos guste, es una prueba de amor. Una palabra dicha como consejo, como aliento, como esperanza, como motivación. Una palabra que bendice es una manifestación de amor. El compartir y dar esperanza al que ya no la tiene o la está por perderla es una manifestación de amor. La sonrisa que damos de manera natural como algo espontáneo, como un asentimiento o al decir sí al otro, reconocer en el otro la propia sonrisa de uno, es una manifestación de amor. Entonces decía el maestro, cuanto hagáis al más débil de vuestros hermanos, me lo hacéis a mí. Y el más débil de vuestros hermanos puede ser no el débil físico o el débil que tiene pocos recursos o le falta comida o agua o vestido, que bien puede ser. El más débil de vuestros hermanos puede ser el más negativo, el más odioso, aparentemente, el más hostil, el que no controla su palabra, sus pensamientos, el que usa sus emociones quizás para proyectar esa debilidad de su espíritu, esa debilidad del amor. Cuanto hagáis al más débil de vuestros hermanos, me lo hacéis a mí, porque entre ellos y yo no hay diferencia. Yo estoy en ellos como estoy en ti también. Y algo bonito que dice, el amor hallará la gloria en la satisfacción del corazón alegre, para el que cada día es una nueva oportunidad
para ayudar y estar al servicio de las vidas de los demás. El amor sin alegría pareciera que no cuadra. Cuando hay amor, hay el amor. Yo manejaba el concepto de unidad. O sea, la verdad es la unidad. La unidad te da paz. La paz permite la manifestación del amor. Y el amor, al manifestarse, proyecta la alegría. Se genera la alegría como resultante. Entonces, el corazón alegre que lleva el amor desde que amanece para compartirlo, para expresarlo en un servicio impersonal a los demás, está cumpliendo el propósito de su vida, de esta encarnación. Y aquí nos remarca, el amor es un estado de ser que descubrimos al tener plena conciencia de Dios, y esto se logra al convertirnos en canal de sus bendiciones. Entonces, el amor es un estado del ser que descubrimos en esto, ¿no? Entonces voy a hacer un alto aquí para que se puedan expresar y para apagar alguien que puede estar ahí haciendo algún ruidito que llega hasta acá. Adelante, por favor. ¿Algún comentario de esta parte? ¿Algún comentario? ¿Algún punto de vista que quieran externar, por favor? Yo, David. A ver, por favor. Muy interesante, la manera en que, pues, se nos ha desmenuzado, digamos, esta parte para comprender, pues, más a fondo lo que es el amor. Y como en alguna lectura que, que leí en alguna ocasión, es de que alguna persona en algún momento que estuvo en un peligro, pues se decía a sí misma que Dios es amor y pudo apaciguar su estado de ánimo y pudo superar esa situación. Gracias, David. Ok, gracias, Zelda. Patti, creo que levantó la mano. Adelante. David. Oye, David, mm, quisiera entender un poquito más en mi corazón esto de que Dios se expresa a través de mí pues de todo. Eh, Todavía como que sí, o sea, sí lo entiendo, pero si me pudiera, si me pudieras decir más, que Dios se expresa a través de mí, porque incluso hasta de lo bueno o de lo malo, o cómo. Ok. Ok. Bueno, podemos verlo de dos formas. Dios se expresa en la naturaleza. En la naturaleza vemos las plantas, los minerales, el agua, el mar, la tierra. Estamos en un planeta creado, planificado por amor para albergar seres humanos, animales, plantas, minerales. Y pareciera, pese a lo que pudiéramos pensar, la tierra es un paraíso. Hay una intención previa a la llegada del hombre que planificó con un criterio de amor y de sabiduría plena un sistema para este planeta, para este mundo y para nosotros como especie, pero también como individuos. Es decir, es como si hubieran creado un nido para esos polluelos que iban a eclosionar del huevo y que iban a empezar a desarrollarse, a crecer, por decirlo así. Entonces la manifestación, somos manifestaciones del amor de Dios porque en nuestro cuerpo, en nuestra propia conciencia, en nuestra mirada, cuando vemos el reflejo en espejo o en otra imagen de otra persona, en los ojos de otra persona, nos vemos reflejados. Todo tiene un propósito de manifestar el amor de Dios. El amor de Dios se puede ver en una manzana que comes y que nutre tu estómago. O sea, es inconcebible, es casi inconcebible para la mente humana que bueno, los seres de luz se maravillan de que el ser humano, o se sorprenden, se extrañan de que el ser humano no ha comprendido que Dios está en todo y en todos nosotros. En el sentido de que hay tantas cosas que nos distraen que perdemos el sentido de lo valioso que es el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. Entonces, cuando
cuando uno comprende que la manifestación de Dios está en su creación física, ¿cuánto más lo estará en su creación mental? ¿Cuánto más lo estará en su creación espiritual? ¿Cuánto más estará en el hecho de que Dios mismo se hizo uno con nosotros y nos dio la existencia, el ser, la conciencia de estar aquí, de ser nosotros, de ser cada uno de nosotros? Y nos da la libertad, de alguna forma, de desarrollar nuestro libre albedrío, de crecer de la forma que nosotros querramos. Pero la manifestación es muy clara. Comprender a Dios es comprender que Dios es conciencia de amor. Y comprender a Dios es que Dios está en todas las cosas, hasta en las partículas subatómicas, los quarks, los cuantos, quantums, los fotones, los positrones, neutrones, electrones, todo. En todo está la mano amorosa de Dios, proyectando un universo perfecto. La muerte, la destrucción, el renacer es simplemente etapas de un proceso de crecimiento y renovación. Comprender a Dios es lo máximo que podemos hacer en una vida. Esa es la mejor meta, pero más que comprenderlo es vivir la experiencia de Dios como nosotros en esta encarnación. Comprendiendo a Dios en el macro, o sea, Dios como la fuente universal de todo bien, podemos entender digámoslo así, la grandeza de nuestro ser interno, de nuestro espíritu, de nuestra esencia, de nuestra conciencia, que eso es lo que realmente somos. En otra charla, que ya va a entrar en otra etapa, ya tengo el esquema para poder entender esta naturaleza. Somos conciencia y la conciencia es energía. Y curiosamente la energía es energía creativa, es decir, energía amorosa que crea. La energía se predispone a que una conciencia, un observador, en este caso nosotros, y no me refiero simplemente a observador de los ojos, una conciencia colapsa, por ejemplo, esa energía en partícula, como dicen los de física cuántica, porque la energía es como el aliento, como la vitalidad de Dios, y la conciencia le da forma a esa energía. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comprensión y entendemos que fuimos hechos por amor y que estamos caminando en el amor para llegar al amor, quiere decir que la evolución, de hecho la palabra evolución trae love, lo que es la palabra amor, esa es la última realidad, el último objetivo, el objetivo más trascendente de nuestra experiencia aquí en la Tierra. Entonces, cuando uno, por eso yo enfatizo mucho el conócete a ti mismo o el autoconocimiento, porque el autoconocimiento es la plena comprensión de que somos amor, porque Dios es amor. Entonces, nuestra naturaleza es amar. Sin embargo, hemos identificado ese amor como apego o como cumplir nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras necesidades, entre comillas, que bien el maestro ha dicho. ¿Para qué? ¿Por qué se preocupan tanto por las cosas de la materia que esa se queda ahí? La trascendencia de su experiencia humana es el grado de aprendizaje del amor incondicional. Entonces somos puro amor. De hecho, cuando partimos de este planeta y llegamos o regresamos al plano donde estábamos antes de encarnar, la comprensión más alta es que desperdiciamos muchas oportunidades de manifestar y ejercitar el amor, nuestra verdadera naturaleza, y que aquello que nos complace, que nos alegra el alma, que nos da plena satisfacción, son las obras donde se inyectó el amor de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Y curiosamente el amor obedece a la energía creativa, porque la energía creativa, como bien lo dice Casey, las fuerzas creativas son Dios. Y esas energías creativas son las cuales Dios mismo construye el cosmos, el universo, las dimensiones, los planos. Por ende, toda partícula, toda onda, toda manifestación de energía es Dios. La luz es Dios. O sea, la luz en sus diferentes vibraciones es Dios. Nosotros somos conciencia co-creadora con Dios porque tenemos la capacidad de darle forma a esa energía. Si ustedes me preguntan cómo Dios crea tanta capacidad de energía, por decirlo así,
Yo me admiro que una micropartícula, un gramo, por ejemplo, de uranio o de cualquier material, tiene una capacidad de expansión tremenda. La fórmula de Einstein de que energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, una micropartícula, un sólido, entre comillas sólido, concentra una inmensa cantidad de energía creativa. Yo me admiro cómo es posible que tan solo en un gramo, en un grano de arena, tenga tanta energía condensada, billones y billones de partículas subatómicas en una costa, en una playa. ¿Cuántas playas tiene la Tierra? Por decirlo así. ¿Cuántas tierras o planetas tiene este sistema? ¿Y cuántos sistemas se albergan en una galaxia? ¿Cuántas galaxias se albergan en un universo? ¿Cuántos universos comprenden la creación entera? Y más allá de ello están los planos multidimensionales, que no nada más son físicos. Entonces, estaríamos como, digo, entender esto, yo se lo estoy diciendo porque medio entiendo un poquito la física, la astronomía, me gusta un poquito, pero los científicos que no ven esto, por ejemplo, están negándose a aceptar la naturaleza del universo, que es un universo servicial. La naturaleza es servicial. El alimento es la manifestación del amor de Dios. Y hay una relación que ahorita voy a comentar muy interesante. Por mi propia experiencia, comprendí que Dios se manifiesta, dice, el amor de Dios se manifiesta en todos nosotros. Y podemos tener, por ejemplo, en la familia una persona que nos puede estar atacando, molestando, criticando, que nos hace sentir mal, por ejemplo. Y dice uno, ¿cómo puede Dios manifestarse en esa persona? Bueno, podemos encontrar otra persona en la familia, la madre, por ejemplo, o un hijo, o un hermano, o un padre, o un abuelo, que representa toda la bondad y el bien para nosotros, que nos apapacha, nos abraza, nos da regalos, nos consecuenta, nos quiere bien, con un amor que no espera recompensa, un amor sincero, un amigo, etcétera. Entonces yo veo de manera clara en la persona que me quiere bien, entre comillas, una manifestación de Dios. Pero también lo veo en el alimento que como, en el agua que bebo. Inclusive en este cuerpo, por muy limitado que esté, o enfermo, o defectuoso, entre comillas, yo no me preocupo por respirar, ni por hacer la digestión, la excreción, por crecer, ni inclusive no me preocupo por el proceso de envejecimiento para poderme rejuvenecer nuevamente. Simplemente todo es un proceso natural, un Tao natural. Y simplemente hay una conciencia que está dirigiendo todos esos procesos, si ustedes quieren, para mí de manera inconsciente. Puedo ver a Dios en el simple hecho de estar con ustedes, por ejemplo. Ustedes son manifestaciones de Dios para mí. Yo puedo canalizar, al menos teóricamente, el mensaje de Dios hasta cierto punto de este estudio, y yo soy un canal de Dios para ustedes. Me está permitiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque tomé la iniciativa. Equivocadamente o imperfectamente, pero la tomé. Porque para Dios no importa la imperfección, porque la intención es más alta que lo imperfecto. O sea, la intención del amor es más sublime y eleva la imperfección que pudiera uno empezar, con la cual uno empieza. Ahora, si lo vemos así, Dios, por sus diferentes fuentes y canales y conductos, llega a nosotros. Constantemente estamos envueltos, sumergidos y abrazados en el amor eterno, en el abrazo eterno de Dios. Ahora, ¿cómo puedo entender que el amor de Dios también está en aquella persona que puede ser deficitaria de amor, de mal carácter, que me grita, que me insulta, que lo que quieran? Muy fácil. La faceta de esa persona, por razones karmáticas, de asociación, de planeación, puede ser que yo haya establecido una posibilidad de elevar su grado de amor si yo mantengo la paciencia primero y si mantengo la fuente del amor viva. Porque puede ser que Dios no nada más me quiere a mí, porque también quiere al otro, a mi familiar, a la persona, a mi enemigo, por decirlo así. Y ese enemigo está manifestando un déficit que me va a permitir desarrollar más paciencia,
más discernimiento, más carácter en el buen sentido, más capacidad de amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque yo también tengo deficiencias con otras personas. O sea, es como una moneda de dos caras. O sea, tengo un yin y tengo un yang. Entonces me permite ser que esa persona sea un canal, un instrumento de bendición para mi propio proceso. ¿Por qué? Porque el amor se sustenta también en la fortaleza, en la voluntad. Y el amor se mantiene y se equilibra, se clarifica con la sabiduría, el discernimiento. Entonces todo coadyuva, todo se confabula para que expreses más amor. Por eso la solución a cualquier problema es el amor. O sea, la intención del amor te lleva por el camino intencional que Dios tiene para ti. El amor es el principio, el intermedio, lo medio y el final. Entonces, cuando uno comprende que todo se confabula para que el amor toca tu puerta, toca tu ventana, estás entendiendo que pese a los problemas, a los roces, a las dificultades, a querer hacer el bien y no poderlo hacer las primeras veces, no importa, porque el amor es paciente y el desarrollo del amor es una de las virtudes, es la única virtud, la virtud más alta, por decirlo así. Entonces, vaya, ¿qué más podemos pedirle a la vida? ¿Qué más podemos pedirle? Si esa persona, si esa situación, si ese problema está, es bienvenido y es bendecido, porque por vibración, por afinidad vibratoria, el amor atrae más situaciones que requieren ajuste. Entonces deberíamos sentirnos felices, orgullosos de que tenemos más retos en la vida. Tenemos más posibilidades de pulir y refinar el diamante que somos. El amor se da y se da sin medida. Cuando alguien comprende esto, ya no ve como algo prioritario, por ejemplo, la sobrevivencia, entre comillas. Ya no ve tan prioritario el dinero. Ya no ve tan prioritario tantas cosas que nos distraen de nuestro propósito fundamental, que es manifestar el amor. Ahora, cuando llegamos a ese nivel, logramos superar todas las dificultades. Logramos conocernos a nosotros mismos en nuestra interacción con los demás, sobre todo con aquello que no nos gusta o que no aceptamos. Pero aprendemos muchísimo. Por eso, los espíritus que encarnan y viven experiencias muy difíciles tienen la posibilidad de trascender, pero la única forma de trascender es ser amor, es potencializar el grado de amor. Entonces, si hemos pedido eso y se nos está cumpliendo, ¿por qué renegar de lo que hemos pedido? El amor extrae del fondo de las personas y de las cosas lo mejor, eleva, salva, santifica, eh, bendice con la radiación de Dios mismo a todo, a todos. Y también recordar que el mal, la ignorancia, la envidia, el golpe, todo lo que nos puedan causar los demás, realmente los vamos a poder sublimar únicamente cuando vibremos en amor sostenido, porque el mal no se vence con más mal. El mal el individuo, la entidad, la conciencia que tiene poca capacidad de entender el amor o de vibrar en amor, requiere nuestro amor. Entonces, como una flama que se está agotando, pero sigue la chispa divina ahí, y otra llamarada o fogata. Entonces, una forma de avivar es usar un leño encendido de la fogata alimentada a esa pequeña chispa que está ahí. Pero para hacer ese proceso se requiere paciencia, se requiere bondad, se requiere tener una visión y una vibración que trascienda nuestra relación, o sea, que trascienda nuestro sentido de que somos humanos y que podemos reaccionar negativamente. Entonces nos identificamos con la naturaleza profunda del amor, que es lo real, y trascendemos. Entonces aprendimos la lección. Y algo muy importante, esa capacidad de paciencia, de tolerancia, de compasión, de amor por el otro, va a ayudarlo a elevar su vibración de manera inconsciente, porque se va a desgastar la energía creativa que él tiene o ella tiene contra nosotros, la va a dejar o lo va a dejar súper agotado. Le va a generar mayor carga energética a su estado mental, emocional discordante, la va a hacer o lo va a hacer sufrir más y por ende, por consecuencia, recibe las consecuencias de su acto creador. Pero nosotros tenemos la capacidad de ser Dios para él o para ella.
ser el hermano mayor, ser el ser creativo que entiende y comprende el proceso del otro, de la otra. Porque el otro o la otra no están siendo malos per se, lo están siendo por ignorancia, por desconocimiento de su propia naturaleza, porque no saben que cuando se enojan, se emberrinchan, cuando critican, cuando ofenden, están malgastando la energía creativa y están creando fosilizaciones en su propia alma. Se están encarcelando, se están limitando, se están asfixiando, porque el amor lo es todo. No recuerdan y no se acuerdan, no recuerdan que ellos son amor y que el perdón, por ejemplo, es amor. Entonces seguimos cargando cosas que para el alma no tiene sentido, pero para el ego sí. Y el ego nos mantiene atascados y atrancados en esta vibración. Hemos venido a ser canalizadores del amor, a ser la levadura del pan, a ser la sal de la comida. Es la pequeña luz que muy pequeña puede irradiar su magnetismo a todo y transformar un planeta. Es lo que estamos haciendo. Entonces, espero que se haya entendido un poco. Patti, cualquier duda, otra o comentario, adelante, ¿sí? Sí, no, sí, perfectamente. Porque eso de que Dios vive en nosotros, experimentándose, dicen, no, más bien nosotros somos los que experimentamos en Él y en el amor. Gracias, Jesús. Fíjate que Dios, fíjate, bueno, es una forma de decir, Ajá. fíjate, es como, mira, es una expresión. Uno puede pensar que uno es, bueno, puede uno pensar que uno es menor que Dios, menor a Dios. De hecho lo es. Pero ¿por qué no pensar que Dios se está conociendo a sí mismo en mi propia persona, en mi propia comprensión? Es un entendimiento un poco difícil, por ejemplo, para algunas enseñanzas, porque pueden pensar que soy megalómano, estoy creyéndome Dios. No en el sentido estricto de la palabra, porque de hecho nosotros somos Dios siendo finitos, porque el Dios abarca nosotros y abarca todo. Entonces, ciertamente, pero también podemos entender de que nuestra conciencia, no el pensar solamente, porque luego dicen, pienso, luego existo. Es una frase de un científico, decía, pienso, por lo tanto existo. Luego existo entonces. ¿Mi conciencia qué es? ¿Dónde está mi conciencia? ¿Quién o qué soy yo? Podemos decir que somos espíritu, pero ¿qué es el espíritu? Si no es que es conciencia. Ahora, si yo soy conciencia, ¿por qué? Porque comprendo, porque entiendo y soy consciente, válgase la expresión, de que yo soy. Pero yo no soy este cuerpo, tampoco soy mi mente, tampoco soy mis emociones, tampoco soy mi personalidad humana. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy ser, yo soy vida, yo soy conciencia. ¿Y qué es Dios? Si Dios no es lo mismo, ¿qué es Dios? Dios es ser, Dios es conciencia y Dios es vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y yo? Y no será el caso de que Dios, o digámoslo así, se está expresando en mí y a través de mí y se está autoconociendo, conociéndome yo mismo y conociéndolo a Él. ¿Por qué? Porque la mente humana es limitada y finita, interpreta que si es esto, puede ser, no es lo otro. Y yo la comprensión que hasta ahora he llegado, y se podrán ofenderse si quieren, es que mi conciencia es una manifestación de la conciencia de Dios. Y esto nos lleva a la enseñanza, por ejemplo, de Saint Germain, por ejemplo, o de Neville Goddard, que hablan del yo soy. Pero la mayoría de nosotros entendemos al yo soy como una cosa arriba que nos está supervisando y que está como un globo. Cuando digo yo soy, yo estoy reconociendo mi propia conciencia de Dios en mí. Dios es en mí, yo soy Dios. Dios se está expresando, se está desenvolviendo en este proceso creativo que es como autoconocerme, conociéndolo.
Digo, puede sonar fuerte y tampoco les pido que lo acepten así. Pero bueno, vayámonos al punto. Si Dios es amor, yo soy amor. Dios es conciencia, sí, pero es conciencia creativa. No es una conciencia que dice, ay, estoy consciente. No, porque es una conciencia creativa, productiva, generadora de amor, creadora por amor, perfecta en su función. Y aquí nos lo ha dicho entrever Casey, Dios es el grado tan profundo del amor que se dio a sí mismo para permitirnos esta conciencia de Él en nosotros y nosotros en Él. Es el mayor regalo que puede existir. O sea, es como si esa conciencia macro de la cual soy parte, Él en mí, yo en Él, yo puedo decir, bueno, Dios no puede estar sin mí. Suena bárbaro, pero es así. ¿Por qué? Porque mi conciencia fue creada, emanada por Él y me permite tener esta comprensión, entre comillas, limitada de mi proceso creativo, de mi propia evolución. Llega el punto en que entiendo el sentido de todo esto y ahora yo agarro al toro por los cuernos. Yo creo y co-creo mi propio ser, al menos la manifestación o los tintes que le doy. Por eso se dice que Casey decía que todos los seres humanos, por derecho divino, derecho de nacimiento, tenemos el derecho de manifestar, de vivir, de experimentar lo que querramos experimentar, vivir y manifestar. ¿Por qué? Porque Dios se complace en nuestro propio proceso de autodescubrimiento de Él en nosotros y de nosotros en Él. Porque no hay diferencia para la conciencia, si es pequeña, si es grande. No existe. Como si una gota de agua no existe una diferencia, al menos sustancial, entre una gota de agua, entre un lago, entre un río, entre una nube húmeda o vapor y entre el mar y los mares que pueden existir en todos los universos y planetas. No existe diferencia. Es la misma, es H2O. Entonces, bueno, es una interpretación. Dirán que ya, ya me perdí. Y bueno, no es que me haya perdido, yo creo que ya me encontré, ya siento que esto para mí es una verdad. Y decía Casey, si la comprensión a la que llegas te satisface, úsala. Y si alguna otra comprensión no te hace vibrar a tono, pues deséchala. Cuando uno comprende esto, al menos entendiendo que somos amor, somos conciencia amor, pierde el sentido la muerte. Pierde el sentido hasta cierto punto las apetencias por el plano físico, los deseos, las insatisfacciones, los roces con otros, cualquier problema, cualquier tontería, alguna vez digo, no tiene significancia si no es para entenderme, entendiendo que soy amor. Donde hay amor no existe, no hace falta nada. Una enfermedad es lo mismo que una persona que llega antagónica a tu vida o que está en tu familia. Es una manifestación de una energía creativa que yo produje en el pasado o en este presente, consciente, pero sobre todo inconscientemente. Por ejemplo, una enfermedad como puede ser neumonía, puede ser una enfermedad de ahora porque he estado fumando, o tengo cirrosis hepática porque he estado tomando alcohol conscientemente, aunque no me importaban las consecuencias. Entonces, esa enfermedad no es más que un hábito, un pensamiento repetitivo y una emoción o apego repetitivo en una acción repetitiva. ¿Y esto qué es? Sino esa energía. Es energía creativa, canalizada por la conciencia direccionando el pensamiento. Es la forma más fácil de entender la creación. Nosotros causamos nuestros efectos. Bueno, una enfermedad del pasado, en una grabación de mi niñez, de la gestación en mi madre, por ejemplo, sufrió tal cosa, etcétera, puede tener un impacto. Es una energía que de alguna forma fue inyectada aparentemente por el otro, pero fue sostenida en mi inconsciente y alimentada por mis miedos en mi niñez, en mi adolescencia, y se provoca, se proyecta como una enfermedad mental, por ejemplo, o inclusive una enfermedad psicosomática, física, pero la causa es la misma. Es energía, yo soy energía, es energía creativa, fosilizada, cristalizada en esa forma.
Uno dice, es que no puedo cambiar el pasado, lo puedes cambiar. No puedes cambiar el pasado, entre comillas, no, pero el pasado, ¿qué es? Si no es una memoria para ti, porque el eterno presente es lo único que existe. La eternidad realmente es un continuo presente. No existe ni pasado ni futuro. Los científicos cuánticos han encontrado que todo es circular. El tiempo es circular. De hecho, el tiempo como tal no existe. Decía Casey, existe la paciencia. La conciencia en su estado de paciencia, en su estado de plenitud. Pero bueno, eso es ya hablar de otras cosas. Entonces, regresémonos al tema, porque ya nos estamos perdiendo en cuestiones filosóficas. Bueno, estoy perdiendo yo. ¿Algún comentario adicional Yo, de este David, tema? doy gracias, Padre, porque hablaste a través de David, llegando a nuestros corazones. Gracias, gracias, David, también. Gracias a ustedes por escuchar, porque yo también aprendo. Y algo que entendí es esto, estoy aprendiendo para experimentarlo. Y cuando lo trato de hablar desde el corazón, o sea, desde mi conciencia más elevada o más despierta, entre comillas, ¿no? Muy bien. Mm, Linda, por favor, ¿Yo? Buenas noches. ¿qué pasó? Bueno, pues no, se me hizo un tema muy interesante. Este, pues sí, yo creo que el amor es muy sencillo, o sea, es muy, pues hasta es diferente, ¿no? Yo creo que pues siempre se ha pensado que el amor pues lo venden más, ¿no? Como en la comercialización y todo, que solo es en la pareja y como que se abandonan esas áreas, que también el amor se expresa en un amigo, en ayudar a alguien, en hacer algo por alguien desconocido o en los animales. Entonces, pues sí, el amor es muy grande y sencillo. Es lo más importante, ¿no? Y es lo más fácil de hacer, pero como seres humanos, pues como que nosotros somos muy, mm, no sé cómo decirlo, pero como que nos gusta esta parte de, ay, de dramatizarlo, no sé, como de hacerlo así todo como un caos, ¿no? Pero lo que mencionas de que sí somos Dios, bueno, somos parte de Él. Pues la Biblia lo ha dicho, ¿no? O sea, somos dioses, ¿no? Algún versículo así lo dice. Entonces, yo sí creo en lo que tú dijiste, ¿no? De, no se me hace una idea así tan descabellada, ¿no? De que, pues sí, somos parte de él y también tenemos la misma fuerza. Pero en mi caso a mí me pasaba que yo veía a Dios, ¿no? O a veces sí lo sigo viendo como él está lejos, o está un poco más alto que yo y como que uno se cohíbe y dice, ay, ¿no? ¿Cómo voy a ser parte de él? Porque pues uno viene de, pues, situaciones o de, más que nada de, pues, de dogmas, se podría decir, o paradigmas que dicen que Dios es súper perfecto y cómo nosotros nos llenan estas ideas, ¿no? De pues tú no lo eres, ¿no? Tú tienes muchas cosas que espiar y te quedas como con la culpa, ¿no? De, ay, ¿cómo voy a llegar a ser, ¿no? Mm. Y por eso cuando decían mucha esta parte, ¿no? Es que yo quiero llegar a ser Cristo o quiero ese ideal. A mí todavía yo decía, pues es que es muy difícil, ¿no? Como, ¿cómo voy a ser alguien sin, sí, perfecto, ¿no? Como él, porque él sí lo es. Entonces, ahorita que das esta teoría, pues me hace sentir que pues sí, o sea, podemos llegar a ese ideal y también no sentirnos con esa carga de, de no sentirnos perfectos, porque al fin y al cabo son paradigmas, ¿no? Que en algún momento nos sirvieron, pero ahorita ya no, ya son viejos, ya no los tenemos o no, ya no los necesitamos. Y yo ya no, pues ya uno no cohibirse, en mi caso, hablo de mí, de pues ya no sentirme así como
pues él está hasta allá, ¿no? Porque a veces sí yo decía, él está hasta arriba, Ujú. y su trono viéndonos, controlándonos, como videojuego, ¿no? Así. Entonces, es como un cambio, ¿no? Porque todos pensamos así, pero sí somos dignos, ¿no? O sea, sí tenemos como esa fuerza y pues yo lo veo, ¿no? Yo veo que tú eres un ejemplo, a lo mejor no sé si decirlo o no, pero yo sí te veo como un ejemplo, pero muchas gracias, David. No, gracias a ti, Linda, también. Gracias a todos. Mira, estoy viendo ahí tu gato, Linda Elizabeth. Sí, Uno se pregunta y me permito, digo, me estoy extendiendo. Esos ojos que te miran con ese amor, como el gato lo manifiesta cada vez que va a acercarse, es amor del mismo amor que tú puedes proyectar con tu mamá, por ejemplo, o que lo proyectaste con tu mamá. Es la misma naturaleza del amor con que abrazas a una amiga que se habían disgustado y que en un momento dado un amigo que se reconcilian. Ese es el mismo amor con el que vas a ayudar a los niños para armar pues, alguna artesanía, alguna dinámica. O sea, también yo veía aquí, yo les decía que acá estoy y hay un árbol y en el árbol apareció una iguana. Yo decía que era caimán, no, pero la palabra correcta es iguana. Y me maravilla que hasta se acerca ahí a la ventana del baño, ¿no? Y ahí está, y la toco y apenas se mueve, no reacciona, reacciona muy sutilmente. Y hay veces la veo encaramada ahí en las ramas y la veo por la ventana y se me queda viendo y me acomodo la cara y ella se mueve o él se mueve, ¿no? El animalito. Entonces dije yo, bueno, esa conciencia que anida en esa iguana es la conciencia de Dios también, al igual que en el gato. Y esa planta, ese árbol que está sosteniendo a la iguana, hay una conciencia de Dios, aparentemente adormecida, pero muy viva. Su nivel de conciencia es maravilloso. Y luego me admira la tierra, que cómo le hace el árbol para sostenerse cuando hace sol y cuando no llueve, y cómo las raíces se profundizan y se mantiene estable el árbol. ¿Y dónde está la conciencia de ese árbol? ¿En qué punto está? ¿En el tronco? ¿En la rama más alta? ¿En la raíz? ¿En dónde está la conciencia del gato? ¿En el cerebro? Pero el árbol no tiene cerebro. La misma casa o el departamento o la roca de la naturaleza tiene conciencia. No quizás como la humana, porque ni el gato tiene la conciencia humana que yo tengo. Y los seres evolucionados, los maestros o los guías, los ángeles o como se les pueda llamar, que nos llevan dos, tres evoluciones arriba, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ve el Maestro Jesús? Con amor infinito, no como animales, no como seres hermanos menores. O sea, nos ven con adoración, nos ven se derriten de deseos de ayudarnos a conocer la verdad y a ser libres a través del amor. Pero no pueden hacer aquello que nosotros tenemos y podemos hacer, ejercer nuestra libertad, dar la puerta, abrir la puerta. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Nadie puede hacerlo. Y si nos pasamos la vida en la inconsciencia, ellos respetan. Y si nos pasamos 10 o 100 vidas en la misma, ellos seguirán respetando que estamos creando con la mente, pero no desde la conciencia del amor, simplemente como jugando un juego que no nos hemos aburrido ni fastidiado, que nos siguen deleitando la ilusión, el maya, ¿no? Que hablan los hindúes. Pero cada quien, a mí me corresponde propiamente traducir estas enseñanzas, llevarlas a la práctica en mí, con todas sus consecuencias, y ahí voy a ver de qué madera estoy hecho, no para los demás ni para Dios, sino para mí, porque yo soy responsable de mi propia conciencia y de mi propia evolución. Digamos que asumo la responsabilidad de cómo canalizo y evoluciono mi conciencia, o hago evolucionar mi conciencia. Y en el camino puedo compartir mi experiencia para aquellos que quieran. Y en el camino puedo desarrollar y debo desarrollar
la manifestación del amor en hecho, en la práctica, en el autoconocimiento y la autocorrección de mí mismo, para brillar más y mejor, porque ese es el mejor servicio que puedo hacer a mi divinidad interior, al Padre. Si es que lo amo, debería hacerlo. Si no lo amo, pues puedo seguir haciendo lo que quiera. Pero también llega a un grado la madurez, el alma evoluciona y madura. Y después de ver todos los elementos repetitivos, los ciclos repetitivos de reencarnación tras reencarnación, de seguir creando de manera equivocada por ignorancia o por egoísmo, llega un punto que ese juego también se cansa al alma, cansa a la conciencia. Es más, cansa hasta la propia personalidad. Entonces dice uno, ¿que es todo cuanto hay? Pues no, no y sí, es lo que hay para poderlo elevar, para renovarlo, para transformarlo en luz, en amor. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir porque aquí nos quedamos. Bueno, seguimos, hacemos un espacito aquí. Y bueno, ya esta sería como la conclusión del gran mandamiento, que es el único, amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 23, 37 al 39. ¿Por qué tendríamos que amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, más de sobre todas las cosas? ¿Por qué nos insta esta enseñanza y todas las enseñanzas correctas a amar a Dios antes que todo y antes que nada? Antes que a uno mismo inclusive, porque uno pregunta, ¿qué es uno mismo? Si es el ego, pues ya de plano diríamos, pues sí, mejor ama a Dios, ¿no? Porque la única conclusión que sacamos es que amando a Dios, todo cobra sentido. Porque si aprendemos a amar realmente a Dios, todo cobrará sentido. Podemos contemplar en todo ser humano el amor del Creador. Podemos trascender nuestros propios binoculares limitados, egoístas, oscurecidos con nuestros propios prejuicios, y podemos quitarnos los lentes con los cuales miramos, porque si amamos a Dios, entendemos que los demás y yo somos reflejo de su conciencia, de su divinidad, y que lo que hagan o dejen de hacer y lo que yo haga o deje de hacer es secundario, porque estoy enfocándome en el centro de mí y de los demás, que es Dios, porque en Dios convergen, en Dios convergimos todos. Dios es nuestro núcleo, es nuestra fuente, es nuestro centro, es nuestro Padre, Madre. En Dios estamos sustentados. Podremos desencarnar una y otra vez, podemos enfermarnos 1000 veces, podemos lograr nuestros deseos y no lograrlos. Cuando la mente llega a la comprensión de que lo físico es simplemente un juego de la ilusión, o sea, lo físico yo lo veo como un escenario temporal para aprender los efectos de mis causas creadas desde la conciencia proyectadas por la mente. Pero es un juego para niños, es un juego para entidades que estamos aprendiendo a comprender a través de causa y efecto, a prueba y error, por decirlo de alguna forma. Pero cuando comprendemos qué es Dios y lo que somos nosotros y que tenemos un centro, que es lo que llamamos conciencia creativa o Dios, pues simplemente no nos queda más que amar a Dios, porque realmente amándolo nos amamos. Realmente centrando todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro corazón es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Es encontrar el camino de vuelta a casa, el reencuentro con nuestra originalidad auténtica, más certera, más real. Cuando logramos esto ya no necesitamos otra cosa. Ya habremos culminado nuestro proceso temporal de ser humano. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente es reconocer que es el modelo original, que es la fuente infinita, que abarca todas las posibilidades habidas y por haber, que es nuestra naturaleza más auténtica, que es nuestra fuente, es nuestro sol, es lo que sustenta. Si fuéramos un planetoide, un planeta, la Tierra, la Luna, amaríamos al sol porque es el dador de vida, es el dador de nuestro propio proceso, es el único que reconoce, la conciencia que reconoce nuestro propio origen, nuestra naturaleza y nuestro sentido y nuestro propósito último. Es el modelo original, es la fuente alimentadora, la sustentadora, la madre universal.
que sustenta nuestros cuerpos, nuestra vida, que con un retazo de su alma nos entrega su alma y nos convierte en un alma individualizada. ¿Cómo no amar a algo tan vasto, tan maravilloso y tan cercano que se ha hecho nosotros mismos? Digo, es increíble que no entendamos esto. Y lo segundo, que es consecuencia de lo primero, es semejante a ese. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque entre la esencia del otro y la mía, ¿cuál es la diferencia? Si esto lo extrapolamos, llegamos a comprender que la misma naturaleza, la iguana que les hablaba, el gato, la silla, el alimento que comemos, el agua, la lluvia, el aire que respiramos, es amar al prójimo como a ti mismo. Es reverenciarlo, al menos agradecerlo como manifestación de Dios mismo. En este sentido, se entiende mejor amar a tu prójimo o a tu semejante como aquel que está a tu nivel, en tu conciencia, parecido a ti, en tu evolución, como te amas a ti. Cuando hacemos esto, superamos la prueba de la personalidad, del ego, del egoísmo y del orgullo. Cuando alguien ama al otro como se ama a sí mismo o se trata a sí mismo, esperemos tratarnos bien, obviamente, con autoestima y amor propio, bien entendido, superamos y trascendemos la personalidad, el ego. Cuando nos vencemos al ego es cuando amamos al otro como nos amamos a nosotros mismos. En este pequeño texto está resumida todas las claves para nuestro proceso, nuestro despertar y nuestra felicidad. Hagan esto y dejen de hacer todo lo demás, porque en todo esto está el cimiento de todo. De lo verdaderamente importante y trascendente está aquí. De lo sencillo, de lo complejo está aquí. De lo práctico, de lo real está aquí. Hagan todo lo demás y no hagan esto, estarán perdidos. Estarán en otro lado, en otro mundo y estarán patrocinados por otra marca, no la marca auténtica por la cual fueron hechos. Entonces, ¿por qué nos insta a amar a Dios sobre todas las cosas? Porque amando a Dios como centro, como núcleo, como fuente, cobra sentido todo y cobra sentido a todos. Aquellos que necesitan de mí están ahí, qué bueno que están porque me permiten ver dónde yo tengo mi fortaleza que puedo aportar a los otros. O sea, el Dios sirviendo a otros dioses. Maravilloso. Y aquellos otros que me aportan a mí, bendigo el bien de los otros que me aportan porque es Dios o a través de ellos Dios manifestándose como bendición hacia mí. Pero la misma naturaleza, el mismo aire, la misma vida, el mismo sueño, todo es Dios. Todo es una manifestación de Dios. Entonces, dar gratitud es la consecuencia natural de este proceso. Levantarse en la mañana con la ilusión, con el deseo de ahora, ¿cómo puedo ser un mejor canal de bendiciones? ¿Cómo puedo trascenderme amando a mis semejantes, siendo paciente y bondadoso, compasivo, tolerante con ellos? Es el camino, es el único camino. Realmente estaba aquí, pero quizás nos costó tratar, leer y estudiar 12 lecciones para medio entenderlo. Dice, solo cuando el amor forma parte de nuestra conciencia, que de hecho no es que no la forme, porque nuestra conciencia es amor puro, inteligencia infinita, voluntad, poder, libre albedrío, auténtico, no el del yo humano, porque el yo humano repite y repite y ese es donde está nuestra conciencia localizada, pero somos multiconciencia, o sea, podemos irnos a la conciencia humana, podemos irnos a la conciencia del alma o la conciencia de lo divino. Todo es conciencia como parte del todo, pero cuando el amor lo hacemos actualizado, lo hacemos parte de nuestra conciencia, como el órgano, el eje directivo, el eje rector de nuestra conciencia, al verlo en nosotros, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, aún en nuestra personalidad, podemos apreciarlo y verlo en todos los que nos rodean, en todas las cosas, en todas las personas. Entonces, por eso enfatizan, establece la relación, cómo vas a relacionarte con Dios, cómo lo ves a Dios, cómo lo concibes, cómo lo defines, pero sobre todo, cómo lo quieres vivir, cómo lo quieres experimentar, qué tanto añoras conocer a Dios como Él te conoce, qué tanto deseas amarlo como Él te ama, qué tanto usas el modelo de Jesús como para medio ayudarte para empezar a hacer, direccionando al menos tu brújula hacia el norte de Dios, hacia el norte que es Dios, por ejemplo. Entonces,
Ya el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, y con el poco o mucho discernimiento que tengan, es como, Padre, ayúdame, dame tu luz, porque hasta para comprender, hasta para entender esto, se precisa el deseo del alma, la voluntad de escuchar ahorita esto y el deseo de hacerlo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es, es lo fundamental para la evolución del alma. Porque si no amas al padre, a la madre que te da vida, si no usas al padre madre como tu modelo y guía para transformarte en él, en ella, en ello, pues entonces, ¿en qué te vas a transformar? ¿En dónde vas a dirigir tu vida? ¿Qué camino estás tomando? Eso es el sentido. Entonces, muy claro esto. Y bueno, aquí ya nada más me voy a permitir, dice, Dice, busca la... Bueno, dice que amar a Dios por sobre todas las cosas, con sí, toda la mente y con todo el corazón, ¿verdad? Y que este es el primer mandamiento. Pues fíjate que en esos animalitos vas al bosque y con esos animalitos, esos pajaritos que con mucho amor escuchas a los jilgueros, no saben si tienen, si se preocupan por alimento, por agua. Nosotros como humanos hay que ponerles agüita para que ellos tengan por lo menos agua. Y yo tengo perritos y los perritos te miran con mucho amor, que a veces que son bien agradecidos por sus alimentos. Cuando yo les doy un pedacito de pollo, con una alegría y con unos ojos que les brillan, te dan gracias y hasta suspiran. Toda esa creación de Dios es maravillosa en todos los arbolitos que vas al bosque y los miras y te abrazas de un árbol y le das las gracias por su existencia, por su paz, por su tranquilidad, ¿sí? Y porque te comparte energía y gracias por toda la naturaleza. Es maravilloso, es maravilloso. Ujú. gracias, José. Tu comentario muy bonito. Eh, ga- la gratitud, el amor, la El amor, correspondencia. Vean, salgan a la provincia, súbanse a un cerro, a una montaña de noche, miren las estrellas, contemplen lo infinito como una manifestación del amor del Padre que tiene para con nosotros. El día, la noche, primavera, verano, otoño, invierno, la oportunidad de encarnar nuevamente, el cuerpo que tenemos, la conciencia, la capacidad de despertar, la verdad como regalo mayor de Dios y de Jesús, el ejemplo de Jesús, pues, su sacrificio, su integridad completa al Padre. O sea, y curiosamente, en este camino es donde encontraremos la felicidad perdurable. El mundo no te va a dar la felicidad que te da este camino, porque no somos de este mundo, no somos materia. La materia es un instrumento para afinar el espíritu, para que el espíritu se manifieste, eche a perder, se equivoque y se levante otra vez, las veces que sean necesarias. Cuando deja de atraerte el plano físico, no es porque estés viejo o que ya te vayas a morir, es precisamente porque entiendes que todo es ilusión, pero algo que perdura es la conciencia y la mente como un instrumento infinito, porque la mente es la mente de Dios mismo, así como la conciencia nuestra es un retazo de la conciencia universal, o sea, de Dios. La mente cósmica, usamos una parte de la mente y es la mente individual. ¿Pero con qué propósito? De descubrir la maravilla de la conciencia que es amor manifestada en obras. Por eso la mente es creativa por naturaleza. La conciencia es creativa por naturaleza, por eso usa la mente. Entonces, todo lo que se crea, creatividad se refiere a crear, a producir, a generar belleza, eh, geometría sagrada, simetría. Todos los patrones geométricos de la naturaleza, del universo, son perfectos. Del agua. ¿Por qué? Porque está la huella, la impronta de Dios en todos ellos. En cada átomo, en cada electrón, en cada célula, en cada molécula. La disonancia la creamos nosotros por ignorancia, por no comprender este principio. La vibración mayor eleva las vibraciones menores. La vibración mayor es la del amor, la de la unidad con el Padre. Por eso no es raro cuando uno empieza y practica el concepto del yo soy, lo más fácil es crear la realidad en el plano físico.
Que lleva tiempo es normal, porque en el tiempo es un factor, es una parte de la tridimensional aquí, pero que tienes el poder de crear cualquier situación, de vivir cualquier experiencia, de ser lo que quieras ser. Eso es derecho tuyo, pero realmente es algo que nos sirve para conocer nuestra naturaleza. El plano físico es relativo. Realmente nos estamos construyendo a nosotros mismos. Bueno, vamos a terminar porque si no, pues seguimos. Voluntad, busca la voluntad de Dios y Él te mostrará el camino correcto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas amor. Así de fácil. De la forma que sea, como puedas, desde donde estés, con lo que tengas. Busca desprenderte del ego, de tu egocentrismo, del orgullo, del egoísmo, del apego a tus rutinas, a tu vida, a tus hábitos, y prioriza hacer la voluntad de Dios y Él te mostrará el camino. Con alegría en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la pobreza. Alégrate en el día de la festividad, de la buena ventura y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, los dos polos de una misma, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Eclesiastés 7:14. Y aquí voy a nada más comentar un texto para, para terminar. Manténgase alegre, mantenga alegre su corazón. No considere el servicio hacia él un deber. Nunca considere el servicio, la entrega de su alma, de su ser, como un servicio o una obligación. Dice, no considere el servicio hacia el Padre un deber, sino el privilegio de manifestar sus bendiciones y la oportunidad de canalizar esas bendiciones a sus semejantes. Es la oportunidad que usted se da de canalizar a Dios, ni más ni menos. O sea, así de fácil. Todo acto de control de tu personalidad, de humildad, de paciencia, de benevolencia, de tolerancia, de indulgencia, de compasión por el otro, todo acto que requiera un esfuerzo de tu carácter, de tu temperamento, todo un acto de filtrar tus pensamientos antes de abrir la boca y expresar algo disonante, todo acto que conlleve un esfuerzo para canalizar adecuadamente la energía creativa de Dios, de canalizar, de limpiar, de mantener limpio el canal y proyectar lo que el Padre quiere para el otro y para el universo, para el lugar, para la ciudad, para el país, para donde estés, es una gran oportunidad de convertirte en uno con Él conscientemente. De esta forma, tu propia experiencia se colmará de alegría y de mayores bendiciones. O sea, cuando uno empieza a hacer esto de manera incondicional, la propia experiencia crece, la propia madurez de quién es uno se polariza, se eleva. Se colmará de alegría tu vida, de satisfacción y de mayores bendiciones. Cuando uno da, más recibe. Sepa que hasta que no haga propia su experiencia, tan solo será mera teoría. Hemos pasado muchos de nosotros aquí leyendo, comentando, hablando, discutiendo, filosofando. La clave va a estar cuando aprenda a conocerse, conozca su naturaleza que es amor y la ponga a trabajar. Todas las cruces, las barreras, los impedimentos, sea inercia, sean bloqueos, sea flojera, sea lo que sea, son elementos que le están impidiendo ser más feliz, más pleno, más alegre, más realizado. Por ende va a estar más insatisfecho. Por ende va a estar sufriendo más, aguantando más. Entonces, esta conciencia personal de alcanzar, se alcanza esta conciencia de plenitud, de desarrollo de la plenitud del alma, se alcanza cuando ama a Dios más que a sí mismo, cuando supedita su plan personal por un plan mayor. Por eso cuando uno dice, hágase tu voluntad y no la mía, ayúdame a entenderme como tú me entiendas, dame luz y guía, que se haga conforme a lo que tú quieres, llévame a donde tú quieras, que sirva de la forma que tú lo establezcas, no la que yo quiera. Está uno obedeciendo y aprendiendo a hacerse humilde para que la voluntad superior, como una invitación alegre y amorosa y festiva, se manifieste.
No porque me obligan, no porque me dicen que tengo que hacerlo, no porque hay que flojera tener que orar para que se haga la voluntad de otro. No es así. Cuando ame a Dios más que a sí mismo, va a despertar a su propio yo, su yo real, para entrar a su servicio, para cumplir su voluntad, porque debe saber que Él encontrará su camino en usted, porque usted es su camino y a través de usted se abre paso en la tierra. Si es altruista, si usted es consciente de su espíritu y de su amor, sentirá cómo Él, Dios, guía sus palabras, toma el mando, conduce sus actividades y su entrega al servicio de los demás. No dude, no tema, confíe en que usted haga su parte y Él hará el resto. Y recuerde que usted no estará calificado por los resultados. Haga todo por amor en el presente y lo demás se dará por añadidura. Deje los resultados a Dios. El amor no es un mero sentimiento afectivo o pasional. Recuerde, no es posesivo, no es condicional, no es celoso ni inseguro, no es envidioso. El amor no condiciona, no limita, no subyuga, no esclaviza, no prohíbe. El amor es un estado de nuestra propia conciencia. Es entregar lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio, por el simple placer de dar, de ser, de manifestar a Dios a través de nosotros para bendición, para beneficio de los demás, pero sobre todo para beneficio y bendición nuestra, al ser canal. Entonces aquí terminamos la instrucción. Perdonen por lo extenso, por lo largo, por lo filosófico. Vamos a ver en la próxima sesión, el sábado, si Dios lo permite. El amor es dar. Bueno, ya lo entendieron, pero este es un remache, es como, es con esto creo que la segunda mitad terminamos la unidad. Es dar. Página 193 para el que quiera estudiar el libro. Si no lo tienen, pídanlo. Aquí están los contactos, el libro que comentábamos. Entonces, aquí estamos terminando. Este es el libro que les recomendamos. Es un libro hermosísimo para aquel que lo quiera entender con el corazón, con el alma. Vamos a cerrar el día de hoy haciendo una breve oración de gratitud, que normalmente la hacemos fuera del contexto de esta grabación, pero bueno, la vamos a hacer aprovechando que estamos aquí. Hacemos unas respiraciones suaves, suaves, profundas. Solo te podemos dar gracias porque, como dice un sabio antiguo, toma y recibe de nosotros todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Tomad y recibid, Señor, de nosotros todo nuestro ser, nuestro haber y nuestro poseer, todo lo hecho y lo no hecho, todos los errores y tropiezos, todos los aciertos, todo lo bueno y lo aparentemente malo, porque era lo que podíamos y entendíamos hacer en el momento. A partir de ahora, Señor, concédenos esa claridad, ese discernimiento de aprender a amarte sobre todas las cosas, porque es nuestra razón de ser, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, es nuestra alegría, es nuestra mayor felicidad, es nuestra esperanza y nuestro gozo. Enséñanos a amar a nuestros hermanos como cuando amamos a un ser amado, aunque aquel o él no sea del todo quien nos ame, porque el amor puede llegar por otras vías, por otras personas, por ti mismo y por otras circunstancias. Concédenos tener sabiduría para ver que todo lo bueno, lo malo, todos los enemigos y los amigos, todo tiene un propósito constructivo y que ayuda al cumplimiento de nuestro plan en la tierra. Ayúdanos a tener la sabiduría que tiene el Maestro Jesús. Ayúdanos a seguir sus pasos. Ayúdanos a ser auténticos instrumentos y canales vuestros. Padre, somos tuyos, estamos en tus manos, en la vida, en la muerte, en el tiempo, en el espacio, en la eternidad. Nuestro gozo eres tú, nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestro principio, nuestro centro eres tú. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser otra vez tú. Gracias. Bueno. Les damos gracias a todos, nos despedimos y nos vemos para la próxima sesión. Bonita noche, Buenas bendiciones. noches, Bendiciones. bendiciones.